El título que yo le puse, es el título que está en tu Biblia, es Jesús anda sobre el mar. Y eso está bien, ese título. Sin embargo, yo quiero centrarme aquí y lo nombré, tengan ánimo, soy yo, no teman. No hay para dónde hacerse. Porque yo quiero recalcar esas palabras en tu vida hoy, así como Jesucristo recalcó esas palabras en la vida y corazón de sus discípulos. No hace falta más. A veces notamos a Jesús como un Dios simplemente sobrenatural, bueno, si puedo poner eso, sobrenatural que actúa en las cosas fuera de mí, pero donde Dios quiere actuar es adentro de mí. Por eso tengan ánimo, soy yo, no teman. En nuestro interior, Dios quiere glorificarse. No a través de las circunstancias. Dios lo puede hacer y lo ha hecho muchas veces. Pero lo más importante es nuestro corazón. Hasta aquí hemos visto, tú lo puedes revisar en capítulos anteriores y versículos anteriores, cómo Dios en su hilo conductor o en esta melodía dentro del Evangelio de Marcos, Él está tratando y Él hizo una y otra vez de predicar y estuvo sanando y estuvo expulsando demonios, en donde les decía, hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? Y la fe era lo cuestionado una y otra vez, haciendo evidente su poder en la naturaleza, con las personas, con la enfermedad, en la vida gubernamental, sí, con el rey Herodes, en donde utilizó a Juan previamente para poder censurar el pecado de Herodes, ¿se acuerdan? Donde teníamos esta muchachita Herodías que no le estaba bailando una tabla rítmica al rey Herodes, sino que era para seducirlo y a su vez pedirle la cabeza de Juan, porque Herodes estaba a punto de ser convencido del mensaje del evangelio. Tu relación con la mujer de tu hermano es un pecado, ¿sí? Entonces, al momento de confrontarlo, a la mujer, en lugar de decir, me arrepiento, esta mujer, con astucia y con veneno en el corazón, dijo, pues matemos a Juan, deshagámonos de lo que está tratando de limpiarnos. Y se dejó Herodes contaminar por su mujer. Es muy triste. Y también Herodes se puso muy triste. En este punto, ninguno de los tres se arrepintió. Endurecieron su corazón, Herodes, Herodías y la muchachita. Luego la alimentación de los 5,000, en donde los discípulos habían oído lo que Juan estaba hablando, pero ahora les tocaba a ellos. Ya habían pasado a la segunda etapa. Ya me vieron hacer un milagro, ahora van ustedes. Aquí hay una oportunidad para que ustedes ejerciten su fe y su confianza en mí. Nosotros tan solo somos canales para distribuir lo que Dios da. Desarrollemos esa mentalidad de distribuidores y a lo mejor tú no has tenido una buena relación con tu distribuidor. A lo mejor te ha quedado mal, a lo mejor es un grosero, a lo mejor X. Humanamente tenemos a lo mejor muchas malas referencias de los distribuidores. Sin embargo, cuando nosotros no somos fabricantes en el mensaje del Señor. Por lo tanto, yo no puedo manufacturar un milagro, los discípulos tampoco. Así que, mi querido hermano que idolatra el control o que tiene un ídolo de control muy arraigado, y yo soy uno de ellos, porque si no las cosas no me salen como yo quiero, planeo al milisegundo, me frustro, me enojo y no sé qué más. No sé si a ti te pasa eso también en la casa, o con tus hijos o en la oficina. Pero tú y yo, a nivel profundo, no podemos hacer ningún milagro. Eso le pertenece a Dios. Y descansemos en eso. Vamos a ver por qué. En Marcos 6, en el versículo 45, donde es nuestra narrativa en cuestión, ¿sí? Porque son dos bloques narrativos, ¿sí? En donde está nuevamente Jesús anda sobre el mar y luego Jesús pues hace un montón de milagros en Genezaret. Sin embargo, en esta narrativa la hila en este nuevo escenario partiendo de la alimentación. Enseguida, ¿de qué? De que 5,000 hombres, más sus mujeres, más los hijos, hayan comido hasta saciarse. ¿Has comido hasta saciarte que tienes que desabrocharte el botón ya comí? Bueno, esa sensación básicamente es lo que en donde Jesús hizo que sus discípulos subieran a una barca. Ya cumplieron, ahora vayan, pónganse en camino. Les está dando una encomienda muy sencilla.
Las encomiendas de Dios hasta este momento no son complejas. Ve de aquí a allá. Las encomiendas de Dios es ve de un punto A a un punto B. Suban a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida. Recuerda que es un lago, sí, que en esta temporada estaba en una cuenca y básicamente todo el clima y la presión y todo este asunto podían generar tormentas de un momento a otro. Pero no era un mar, era un gran lago, sí, de algunos 21 kilómetros aproximadamente de largo. Váyanse a Bethsaida, crucen. Ahora, eso es muy sencillo porque tienen a los primeros 4 discípulos que eran navegantes, que eran pescadores. Pues, lo hubieran puesto en aprietos si hubieran puesto a Mateo, el contador de finanzas, porque él no sabía ni subirse, imagino, a una barca, como la trajinera, ¿no? De ahí de Xochimilco, te subes y te tambalea todo. Pero habían 4 expertos ahí que podían manejar, eran pescadores, se levantaron a las 6 de la mañana, 5 de la mañana para poder pescar, donde todo estaba tranquilo. 5,000 hombres habían comido para saciarse y Jesús sirvió a muchos con poco y con poco. Ahí estaban todos los 12 discípulos. Habían muchos donde Jesús les sirve con poco, 5 panes y 2 peces, supliendo, y esto me encanta, quiero subrayarlo, supliendo amorosamente desde sus necesidades humanas a través de humanos. ¿Se acuerdan que Jesús los vio con compasión? Porque venía de una jornada, hasta ahorita no había comido. Versículos anteriores había dicho, es que mis discípulos no tienen tiempo para comer. Y les dijo, vamos y descansemos, pero enseguida los interceptaron, ¿se acuerdan? Entonces, quiero que vayamos todavía en esa narrativa. No habían descansado como querían, por eso Jesús los mandó, los llevó a otro lugar. ¿Saben qué? Ya estuvo el servicio de hoy. Ya cumplieron, mis queridos, vayan y descansen. Yo mientras despido a la multitud. Entonces es como si Jesús hubiera quedado a la puerta y gracias hermano Pedro, gracias hermano, sí, y así despidiéndolos a todos, y etcétera. Muy interesante, pero amorosamente sirvió las necesidades humanas a través de humanos. Porque bien pudo haber hecho descender el maná. Caiga maná y alimenta a estos 10,000 individuos. Pero no, él utilizó a vasijas de barro para bendecir a otros. ¿Qué de extraordinario tenían los discípulos hasta ahorita? Nada extraordinario. De lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar al sabio. Mi hermano, esta es una bella noticia, porque si tú te crees vil y menospreciado, en palabras modernas, común y corriente, o algunos somos más corrientes que comunes, el asunto es, eres un gran candidato para que Dios te utilice. Pero reconócete necesitado. Porque Dios no va a utilizar. ¿Por qué no utilizó a alguien pudiente en ese momento y pues, echen vacas y hagan barbacoa aquí y distribúyanla a todos? Utilizó a personas. Me gusta mucho cómo Warren Wiersbe lo aterriza. Y esto es algo que yo les he dejado leer a algunos que han estado conmigo en estos 6 libros que leemos al año. Sí, el libro de Llamados a ser siervos, ¿se acuerdan? Los que lo han leído conmigo. Esta definición me parece para enmarcarla ahí. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Porque a lo mejor tienes dudas. ¿Y qué es el ministerio? Ahí está. Una gran definición del hermano Wiersbe. No es el tema de hoy, me encantaría, pero vamos a más o menos desmembrar esto. El ministerio, el servicio, estés donde estés. Mi hermana, si tú sirves a Dios lavando trastes, cuidando chamacos, atendiéndolos en su hogar, es tu ministerio. Mi hermano, si tú trabajas en un banco o con clientes o donde sea, también ese es tu ministerio. ¿Sí? No encajemos todo solo a la iglesia, que sí, pero también allá afuera tú puedes tener un ministerio y desarrollarlo para la gloria de Dios. Nada más que allá, tu ministerio pues se llama ACEPROM, tu ministerio te suple a través de ellos o se llama XYZ, el nombre de tu empresa, ¿no? Armando, si escuchaste esto, pues patrocina, ¿no? ACEPROM,
El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen. No son nuestros recursos, mis queridos. No ¿Qué es lo mejor que podemos fabricar? El pecado, por supuesto. Cualquier cosa buena que tú puedas ver en mí es gracias a Dios. Si salió una sonrisa o una palabra de ánimo, una oración, o Dios puso en tu corazón, en tu billetera, poder dar y ser generoso, eso ni proviene de nosotros, proviene de Dios. Pero ahora, si Dios nos enseñó a satisfacer las necesidades humanas, físicas, también tú y yo entendemos que las necesidades espirituales tienen un peso por encima de las necesidades físicas. Por eso los recursos divinos, ¿cuáles recursos divinos tenemos? Pues los hemos visto a través de los salmos, a través de orar la Biblia, al final en el cuarto punto. ¿Qué recursos tengo en Cristo? ¿Cuáles son mis versículos de esperanza? Si usted no había puesto atención en el último punto, pues vaya poniendo más atención en cómo la Biblia nos dice, y tengo este recurso, esperanza, fe, plenitud, confianza, protección. Pero hay algo particularmente que Pablo a los Corintios les dice, el recurso que ustedes tienen es la gracia que han recibido de Cristo Jesús. La gracia. ¿Sí? Necesidades humanas. Mire, hay 3 necesidades, las físicas, las emocionales y las espirituales. No está pecando contra Dios si le dio a alguien una despensa. Hágalo. No está pecando contra Dios si usted escuchó a alguien y se desahogó emocionalmente. Pero sírvale espiritualmente satisfaciendo la necesidad que solamente puede provenir de las Escrituras. Dios te ama. Arrepiéntete y sigue a Jesús. El pancito, escuchar, van a tener solamente un momento de impacto, pero Jesucristo impacta tu vida eternamente. Necesidades humanas, todo el humano tiene la necesidad de ser amado, tiene la necesidad de encontrar seguridad, y cuán mayor seguridad es Cristo viene pronto, nada nos puede separar de su amor. Usted lo sabe, por medio de canales amorosos, es decir, sea más amoroso en la forma que da, en la forma en que transmite el mensaje, la gracia de Dios. Y el amor no es igual a corazoncitos. Cuando yo diga amor, y lo voy a preparar para cuando el Señor nos guíe, usted despliegue todo 1 Corintios 13. Es que esa porción no es solamente para los que se casan. Sea más amoroso cuando le sirva un vasito de leche a su hijo. Sea más amoroso cuando le entregue la despensa a su esposa o ¿cómo le dice? Su mandado. Sea más amoroso cuando su esposo le da una instrucción. Hijo, hay tanto que hablar de todo esto y no es para que digan, ¡ay, el siervo del mes! Que quites eso, el siervo del mes, para la gloria de Dios. ¿No dice Mateo? ¿Haré buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos? Diría Chuck Smith, pastor de Calvary Chapel, Costa Mesa, prefiero equivocarme del lado de la gracia. Porque lo cuestionaban en muchas ocasiones. Oye, ¿y por qué le diste a fulano de tal oportunidad? Oye, ¿y por qué le diste tantos recursos a esta y a fulano y a él? Si tú no conoces a Chuck Smith, puedes leer muchos de sus libros, por ejemplo, La gracia todo lo cambia. Un libro que me ayudó muchísimo a no sentir pecado por ir al cine. Es real, es real. Y entonces él decía, prefiero equivocarme del lado de la gracia, aunque no lo merezca, a quien que le estoy dando el recurso. Me ha enseñado tanto. Porque Dios bendice a hombres para que bendigan a otros hombres. Dios no lo bendice a usted para que usted se guarde todo y diga, ay, qué rico. No, para bendecir a otros. Y Dios le ha bendecido a usted de muchas maneras para bendecir a otros. Sigamos porque ese no es el tema de hoy en cuestión. Tan solo es la introducción. Entonces, enseguida Jesús los mandó mientras él despedía a la multitud. Entonces, no pienses que tener más dinero para gastar
la solución, o que necesitas más dinero para gastar más, o necesito más dinero para solventar la deuda que me generé y entonces sí. No, el dinero nunca es la solución. Porque ¿de qué nos sirve tener un corazón odioso sin amor? El dinero no es la solución, ¿es la solución para los problemas? No. Desarrollemos entonces una mentalidad de distribuidores. Usted, como el repartidor de pizza, o el repartidor de Didi, o el de Corner Shop, usted tan solo es, mire, aquí está el mensaje de Dios. Así somos. Podríamos ponerlo aquí, el Didi celestial, o el Corner Shopper del cielo, algo así. De la gracia de Dios. Segunda de Corintios 9:8 fundamenta esto. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, me encanta. Esto es un recurso que pocos cristianos echan mano, porque hay muchos cristianos con mentalidad, es que no tengo, y el día que tenga, y es que cuando me gane la lotería, y es que cuando... Tenemos todo lo suficiente en todas las cosas. ¿Para qué nos ha dado Dios todo lo suficiente para todas las cosas? Para que abundemos para toda buena obra. Y entonces así, tú formas parte de esta definición del ministerio. Dios te puede utilizar y Dios utilizó a los 12 apóstoles. Apóstoles, entonces, mi querida iglesia, váyanse a descansar. Misión, el objetivo fue se cumplió el objetivo. Por eso Jesús los mandó. Vamos a continuar, porque esto se pone más interesante. En el versículo 46 de Marcos 6, sí, después de despedirse de ellos, me encanta, se fue al monte a orar. Jesús, pero vienes de servir. Yo te puedo abrir mi corazón. Yo después de servir aquí, lo que quiero ir es a comerme unos tacos. Y necesito arrepentirme porque necesitaría ir y, Señor, lo que más deseo es ir y orar. Y Jesús nos enseña, después de toda esta jornada, ¿cuál fue el deseo de Jesús? Pasar tiempo con su Padre. Y lo vemos una y otra vez en los Salmos. Yo habite en tu casa, yo contigo, intimidad con el Señor es prioridad. Y Jesús, siendo Dios y también hombre al mismo tiempo, Él no exentó eso. Ahora, tú y yo, que somos 100% hombres, ¿cuándo más no necesitamos orar con Dios? En todo momento. Cuando iniciamos el ministerio, cuando terminamos el ministerio, cuando iniciamos el día, cuando terminamos el día. Pero ojo, que en eso no se convierta como el cristianoide cristino que ora en la mañana y ora antes y se vuelve como una especie de amuleto, talismán, de que, ya no oré, entonces por eso me está yendo mal en todo el día. Y se vuelven oraciones súper acartonadas y vacías y monótonas. Nosotros a usted como iglesia le hemos enseñado a orar. Le hemos dedicado 4 años a que usted aprenda a orar. Aquí entonces, después de ministrar a otras personas, Jesús nos enseña a buscar el rostro de Dios. Cuando buscamos su presencia, podremos encontrar guía, plenitud y protección para seguir. Jesús, en su omnisciencia, ya sabía cuál era el próximo episodio. Por lo tanto, Señor, necesito ser reabastecido por ti. Y lo hilo con el versículo del Salmo que vimos en la semana. ¿Se acuerdan? El Salmo 16, y lo pongo como espada. Me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Hílalo. Jesús, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, nos estaba enseñando a vivir Salmo 16, 11. Por eso, cuando te enfrentas a un trabajo súper tenso, donde exige mucho de ti, donde te enfrentas a tus hijos y se juntan los terribles dos, o lo que sea, si no has pasado tiempo con Dios, el único recurso del que vas a echar mano es de tu humanidad. Ahí está. Jesús viene, se le acaban las fuerzas, navega, predica, sana, expulsa, y por eso se llena de Jesús. De Dios mismo, de su plenitud. Continuemos, porque al anochecer,
cuando ya había pasado todo esto, Jesús estaba en un punto y los discípulos ya estaban en medio del mar. Algunos dicen que ya habían recorrido alrededor de 5 a 6 kilómetros. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, ya estaban adentro. Y él estaba solo en tierra. Físicamente están separados. Sencillo, ¿verdad? Perfecto. Ok. Y al verlos, ¿qué pasó? ¿Tú logras ver a alguien a 5 kilómetros o en medio del mar en la noche? ¿Qué nos dice esto? Al verlos remar, ¿cómo sabía que estaban cansados? Porque Jesús estaba con ellos al mismo tiempo que estaba en el monte orando. Esa omnipresencia de Dios a mí me ha volado la cabeza desde el primer día que nos enviaron aquí a la Ciudad de México. Porque era, Señor, no me hagas salir de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo. Y Dios dice en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo dije, ¿cómo se va a quedar en Querétaro y va a ir conmigo a la Ciudad de México? Pues Dios sí puede. En el punto A y en el punto B, ahí está Dios. Si Dios te mandó a tal universidad, a tal trabajo, con tal persona, en tal ministerio, ahí va a estar Dios contigo. Y sabe exactamente cómo te sientes. ¿Cansado? ¿Fatigado? Casi con el agua hasta el cuello. Dios lo sabe. Absolutamente. Estaban fatigados porque estaban remando. No había velas. ¿Sí? O sea, no había un punto de apoyo material para poder ir y llegar al otro lado y decir, llegamos al otro lado por el esfuerzo de que todos, hilen las velas para la izquierda y a babor y a estribor y todo eso. Solamente con la fuerza de su cuerpo, que llegó un punto en el que se acabó. Hoy, tal vez, has venido fatigado de la vida, hastiado de la vida, donde tus fuerzas físicas ya se acabaron. Y créeme, yo he estado ahí. Donde no te dan las fuerzas ni para levantarte en la mañana. Donde no te dan las fuerzas ni para comer, bañarte. Probablemente tú estés entonces enfrentándote a vientos contrarios en la vida. ¿Qué es ese viento contrario que está golpeando fuertemente tu vida hoy? Que ya te agotó, ya te cansó. Y dices, Señor, ya. Porque llega un punto en el que ya no puedes seguir remando, ¿verdad? Lo sueltas. Ya me cansé, estoy fatigado, agotado. Y es de esas enseñanzas en las que Dios dice, qué bueno que te agotaste, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿No es glorioso eso? Cuando ya encuentro mi umbral, entra a resplandecer la luz de Dios y su fuerza. Cuando creías que ya no podía más, entra el Señor Jesucristo a la escena. Entonces, como a la cuarta vigilia de la noche, que era entre las 3 y las 6 de la mañana aproximadamente, oscuro, 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 porque había una tormenta, no había lámparas, no había velas, no podías tener todas esas facilidades, estaba oscuro en la noche y fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos por largo. Quería ver, ¿están bien? Aquí los estoy cuidando, ¿eh? Perfecto. Recuerden, Jesús ya les dio el ejemplo. En la primera oportunidad donde estuvieron en la barca, cuando Jesús estuvo con ellos dormidos, ¿se acuerdan? Y estuvo dormido y Jesús hizo el milagro y entonces ellos vieron, palparon cómo cuando les dijo, tormenta, apacíguate, ellos estuvieron presentes. Obviamente en la segunda lección debieron decir, ok, el Señor está orando e intercediendo. ¿Por qué tener miedo? Cuando Dios envía, es el único que puede estar en el punto de origen y en el punto de destino al mismo tiempo y jamás perderá su control o el control de tu vida. Eran entre las 3 y 6 de la mañana cuando Jesús estaba en el monte y al mismo tiempo sabía lo que sus discípulos estaban experimentando. En Juan 6, 16 y 19, el apóstol ahonda un poquito más en detalles. Acompáñame para allá. Acompáñame en tu Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque quiero resaltar
un pequeño detalle que Marcos no lo registra. Ojo, un detalle. Pedro estaba ahí. Marcos no era el discípulo. Cuando Pedro le da la narrativa para que escriba a Marcos, por alguna razón, Pedro omite estos puntos, pero Juan sí los reporta. Juan 6:16 dice: al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subieron en una barca, se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. ¿Sí? Y luego bríncate porque dice: vieron a Jesús caminando sobre el mar y se acercaba a la barca y se asustaron. Ese punto Marcos no, lo pone muy ligeros, porque dice: pero él les dijo, soy yo, no teman. Aquí vamos a adentrarnos al clímax. Jesús los vio fatigados, estaba contrario, fue hacia ellos andando por encima. Y cuando Jesús, ahí está, bueno, para esto se duplicó. Jesús, mis discípulos, se adentró al mar. Y andando en el mar para los que Jesús utilizó los problemas de los discípulos, o sea, el mar embravecido, como una base para andar. No correr, no aterrorizarse y decir: ay, ya voy, mis discípulos. Anduvo como quien camina. Si Jesús puede utilizar esos problemas de tu vida como una base, ¿por qué tú y yo tendríamos que temerle a alguien o algo cuando Jesús es mayor que nuestros problemas? Esta imagen me conmueve mucho porque es la preocupación de su maestro por sus discípulos. Cuando estaba ayudándome con la inteligencia artificial a crear esto, dije: es que no hay palabras para poder, nadie puede expresar la preocupación de Jesús por sus ovejas. En medio de un mar, en medio de la tormenta, en medio de los problemas que hostigan tu vida, financieros, relacionales, ministeriales, del trabajo o cualquier cosa en el que tú creas que es una tormenta, porque está en contra de ti. ¿Te ha pasado que ya no sientes lo duro sino lo tupido? Cuando no logras resolver algo y ya se avecina otro problema a resolver. ¿Sientes que la vida te es contraria y estás fatigado de vivirla? Espero no me apedreen después de esto, pero yo sí. Yo he estado ahí. ¿Y qué he hecho? Cobardemente me he escondido en el camarote de la vida. Somos humanos. A todos nos puede pasar eso. ¿Estás fatigado de vivirla? Aquí viene lo glorioso. Nueva experiencia de prueba nos exige más fe y valentía. En la experiencia de la primera tormenta, los discípulos tenían a Jesús con ellos en el barco, pero en esta ocasión Él estaba en el monte orando por ellos, estaba enseñándoles a vivir por fe. La tormenta que hoy estés pasando, ya sea que estés entrando a ella, en ella o saliendo de ella, Jesús te está enseñando a vivir por fe, dice el autor Warren Wiersbe. Vivir por fe. ¿Tienes inseguridad del mañana? Pues eso es fe, porque Jesús promete, sí, que yo estaré contigo. ¿Tienes miedo del futuro? ¿Por qué te afanas? Si Dios dice que yo supliré cada uno de tus necesidades. Todas, absolutamente todas. Por lo tanto, mi hermano, si estás en medio de la tormenta, a lo mejor chócalas porque somos compañeros de la clase de vivir por fe. Bienvenidos a la clase.
vivir por fe. Herodes no quería vivir por fe. Los discípulos intentaron vivir por fe, pero no les salió cuando alimentaron a los 5,000. Nueva oportunidad, nueva chance. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Oh, pues que la canción. Me encantaría decir, hermanos, la próxima vez, si ya está saliendo esta tormenta, vas a probar. Pero tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la anterior no va a ser la misma que la del posterior, la prueba posterior. Porque podemos decir, es que ya me la sé, el viento viene por acá y entonces voy a mover mis hilos, voy a mover mis influencias, voy a mover mis recursos. Ya la próxima vez es pan comido. No, hombre. Se pusieron a gritar como niñitas chillonas, despavoridos los discípulos. Bueno, no lo registra yo estoy hablando de mí pues. Y lloriquearon y se pusieron a gritar. Ahora, alguien me ha preguntado, oye pastor, ¿existen los fantasmas? Yo le digo, según este versículo, yo creo que sí. ¿Por qué confundieron los apóstoles a Jesús con un fantasma? Aquí les va la explicación. ¿Se acuerdan cuando Moisés pasó tiempo con Dios? En la zarza y en el monte. ¿Qué pasó con su rostro y sus ropajes? ¿De qué color es el resplandor? Cálmense aquellos Goku, que es azul y que es... Normalmente el resplandor es blanco, ¿sí? O amarillo. Entonces cuando Moisés pasó tiempo con Dios, su rostro brillaba y seguramente el poder de Jesús que había recibido del Padre solo podría compararse como un resplandor de algo sobrenatural. No tengo palabras, no había celulares, no había nada de tecnología, no había lo único que podían decir esto no tiene explicación, ha de ser un fantasma. Me voy a meter en problemas con esto. ¿Pero ha visto usted el capítulo de Los Simpson donde sale el señor Burns caminando en el bosque? No vea Los Simpson, solamente para aquellos pecadores que vieron Los Simpson cuando eran niños me van a entender. Había un poder, un resplandor, no podían darle explicación. Entonces dijeron, pues vamos a espantarnos. ¿Era Jesús un fantasma o era Dios mismo caminando sobre la tempestad con poder glorioso? Los apóstoles tenían bien vinculado estos textos, muy bien familiarizados, ¿sí? Después, cuando ellos vieron andando, porque todos vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman, con signos de admiración. A las 3 de la mañana, en medio de la noche, les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Comparé aquí tres versiones. La Nueva Biblia de las Américas, tengan ánimo, soy yo, no teman. La Biblia de Jerusalén latinoamericana, que es una Biblia textual, básicamente no manipula el texto para que suene, perdón, se me fue la palabra, pero es textual, básicamente la traducción. ¿Sí? Ánimo, soy yo, no teman. La idea se mantiene. Y la Reina Valera contemporánea dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje ahí? Es muy simple. 3 cosas. Tengan ánimo. Soy yo y no tengan miedo. ¿Por qué resalto lo de en medio? Porque lo primero y lo último no pueden suceder si no es Dios mismo. Y por inercia, ¿qué es lo que preguntas cuando alguien toca a tu puerta? ¿Y a quién le abres? A alguien que conoces. No le vas a abrir a un desconocido. Un desconocido no te va a decir, soy yo un desconocido, ten confianza porque voy a entrar a tu casa. Sino es papá, es mamá o soy fulanito de tal. Soy yo. Vincula esto con Éxodo 3, 13 y 14. Cuando Moisés le dice, cuando Dios le dice a Moisés, ¿a quién le voy a decir Dios que me envía al faraón? Y Dios le dice, yo soy el que soy. El yo soy es el que te envía. Cuando vemos eso aislado de todo lo demás, pues dice, pues está más rebuscado. ¿Y cómo que yo soy el que soy? Lo que significa básicamente es yo siempre he sido, yo siempre he estado. Yo soy, o el verbo ser en pasado, presente y futuro. Inmutable. Híjole, es que eso tiene un montón de implicaciones porque entonces
su ser nunca se ha transformado. El mismo Dios que se le presentó a Moisés en la zarza es el mismo Dios que está reinando hoy y que reinará en 1000 años, ¿sí? Y es el mismo. Y luego el 34, 29 y 30 dice, cuando, vamos para allá porque es asombroso esto, en Éxodo, por favor, en Éxodo 34, 29. Génesis, Éxodo 34. Cuando tú conoces a alguien, puedes tener confianza de lo que dice. Éxodo 34, 29 y 30. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel de su rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse de él. Más adelante, sí, más atrás, cuando, en Éxodo 2, 3, cuando menciona acerca de que le dio las tablas de la ley en el monte, es Dios hablando a Moisés entre truenos, entre humo, entre torbellinos de fuego. Lo mismo en otros pasajes en el Antiguo Testamento, en donde Dios demuestra todo su poder, toda su omnisciencia, todo lo que Él es en diferentes momentos, inclusive cuando abre el mar. Y por eso nos sorprende que los discípulos judíos se hayan puesto a gritar, porque lo vieron y se turbaron. Cuando esta selección de palabras yo soy, para cualquier judío, tendría que ser muy familiar. Yailé, Jesús es Dios. Era como un silbido especial. ¿Le silbas especial a tus hijos? ¿O tienes un toquido especial para con tu familia, con los tuyos? El yo soy era algo familiar para los suyos. Yo soy. No hay dudas. Ahora, alguien puedo generar controversia con todo esto. No salgas de aquí espantado. También lo generé con inteligencia artificial. Pero normalmente, en la noche, ¿qué es lo que resplandece más? Los truenos. Y le dije a mi hijo, de esta y esta imagen, hijo, ¿cuál prefieres donde Jesús demuestra más poder? Me dijo, de esta. Ay, ay, ay. Digo, ¿por qué, hijo? Porque se ve Jesús. Así como su voz es el trueno y así como con su poder camina sobre las aguas. Creer en Dios no es complejo. Confiar en Dios no es complejo. Pero la dureza, las muletas, los ídolos que traemos a la vida nos oscurecen. Si un niño de 6 años pudo entender el poder de Jesús a través de una imagen y a través de otras historias que le hemos contado, ¿por qué los discípulos, o tú, o yo, no hemos creído en Dios, en Jesús, en Cristo? El gran yo soy, la valentía y el ánimo. Mire, antes de decir esto, yo soy un experto en censurar la alegría. Torcidamente y enfermamente, yo puedo, si estoy feliz, hacer esto. Y mi esposa me dice, es que toda tu vida es gris. Y es que, ¿por qué censuras tu alegría? Digo, porque me es fácil. Pero algo muy curioso es de que Dios me permitió experimentar lo opuesto a la valentía y al ánimo. Y cuando estaba en lo opuesto, yo quería fingir estar feliz y no podía salir. En una tristeza, en una confusión, entre miedo y desánimo. Mire, uno no puede fingir valentía ni puede fingir ánimo. No se puede. No se puede. Por eso, la valentía y el ánimo que puedes experimentar el día de hoy solamente pueden provenir directamente de tu confianza en el que siempre ha estado, está y estará sentado en su trono, o sea, el gran yo soy. Porque Jesús no les dijo,
discípulos, échense la mano unos con los otros. Discípulos, estas son las instrucciones con la barca. Discípulos, aquí les va la estrategia. No les dio otra persona. Les dijo, yo soy. Tengan ánimo. Mi hermano, si estás pasando, o mi hermana, por una situación de cobardía, de timidez y de desánimo en tu vida, por más que te diga, échale ganas, come saludable, duerme a tus horas, desintoxícate del celular. Mire, si Dios no interviene en tu vida, no va a haber escapatoria. Solamente el gran yo soy, el que ha sido y siempre será, puede sacarte del lodo cenagoso, de la oscuridad, de los truenos que abruman tu vida, de la tormenta, de los vientos contrarios. No busques en otro lugar. No busques en otro lugar. Solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. En esta ocasión no reprendió el viento y ellos estaban asombrados en gran manera. Me encanta. No dice si estaban asombrados de Jesús o asombrados por el milagro. Independientemente, esto nos debe de llevar a volcar nuestro corazón a una gratitud y a una alabanza a Dios. ¿Por qué? A mí me da la impresión de que no habían entendido por el siguiente texto. Estaban asombrados o paniqueados porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Con todo este calor de la época pasada, uno se siente embotado, ¿a poco no? Como que no puedo pensar bien, como que, híjole, tengo como entre sueño, como que entre no puedo articular y como que lucidez y todo eso. Embotada es me siento como en un bote, no puedo ver más allá. Y los discípulos estaban ahí. Se estaban asombrando más por el milagro que por Dios, que el hacedor de milagros. No estaban entendiendo el milagro anterior y es muy simple. Vamos a ver aquí, Jesús los dejó solos entre comillas. Porque seguramente, ¡ay, ya nos abandonó Jesús! ¡Uy, Jesús, ¿por qué no se aparece? ¡Uy, y si lo invocamos! ¡Uy, ya se nos apareció como un fantasma! No, miren, a veces Dios tiene que quitarnos nuestras muletas, bajar los switch, quitarnos a personas para quedarnos solos y decir, Señor, no tengo a nadie más que a ti. Y hay testimonios de eso. Jesús los dejó solos para que se dieran cuenta de la oportunidad de confiar en el Hijo de Dios y poner en práctica lo que han aprendido. Algo tan sencillo que un niño de 6 años puede poner en práctica. Su confianza en Dios. ¿Te asombran más los vientos contrarios que azotan tu vida? ¿O te asombra más el Dios Todopoderoso que puede hacer secar los mares y temblar los montes y conoce a los que en Él se refugian? Nahum 1:3. Nahum 1:3, en la página 953, para los que tienen una Biblia similar a la mía. Nahum 1:3 dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, lo que ya vimos anteriormente, ¿te acuerdas? Y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Bríncate hasta el versículo 7 porque contrasta esto. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Bendito sea Dios, pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Ahí sí tenle miedo. Porque si tú eres el enemigo de Dios, aún en las tinieblas te pondrá fin. Vamos a aterrizar esto. Porque Jesús más adelante, regrésate a Marcos. Híjole, es que esto está en esta escena.
Todos se asombraron porque no habían entendido, sino que su mente estaba embotada. Después, terminada la travesía, para Jesús esto fue una leve tribulación momentánea, llegaron a la tierra de Genezaret y atracaron en la orilla, y cuando salieron de la barca, la gente seguía, reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a todos los enfermos y a sus camillas delante de a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. ¿Cómo no? Si los judíos ya sabían quién era este Dios. Tan solo una porción, si tan solo puedo estar en el mismo lugar que es santo, algo milagroso va a suceder. ¿Cuánto más un cristiano que tiene acceso libre a la presencia de Dios y puede ser sanado, transformado, de pies a cabeza? No tan solo nos has lavado la mente, nos han lavado el corazón y todo en Cristo Jesús. Pregunta: ¿qué es ese viento contrario en tu vida hoy que te tiene fatigado y trata de ahogarte con desánimo y cobardía? ¿Por qué digo esto? Porque a veces le echamos la culpa a todo. Todo está mal. Todo está mal. Toda la vida está mal. No. Tranquilízate. ¿Cuál es ese viento contrario en tu vida hoy? Ponle nombre por lo que estás viviendo. Ahora, eso es para que podamos identificarlo. Yo quiero que vayamos un poquito más profundo. Si Cristo es tu Señor y Salvador, si Cristo no es tu Señor y Salvador, esta pregunta no es para ti. Pero si Cristo es tu Señor y Salvador, su Espíritu Santo habita dentro de ti, amén a eso. Y como dice Romanos, nada nos podrá separar de su amor. Por lo tanto, Dios está contigo donde quieras que vayas. Doble amén a eso. Pero estás navegando en tu vida en la dirección que Dios te ha dicho y Él está estirando o madurando tu fe. Porque todo bien con los discípulos, pero si lo aterrizamos a nuestra iglesia, a nosotros, ¿estás yendo y está la tormenta o los vientos contrarios estirando y madurando tu fe? Busca a Dios, mantente ahí. Bendito sea Dios por la prueba que estás pasando, porque Dios está estirando tu fe, está contigo y nada te podrá desechar de su mano, arrancar de su mano. Bendito sea Dios por eso. Tengan por sumo gozo, ya lo memorizamos en Santiago, pero cuidado. Estás navegando en dirección contraria a la ruta de Dios y por tu necedad estás recibiendo corrección. Porque probablemente la tormenta de tu vida es por tu necedad para corregirte. Jeremías 23. Esta es una profecía para el pueblo de Dios. Sin embargo, si Dios era y será, Jeremías 23, 19 dice: la tempestad del Señor ha salido con furor. Un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos, y no se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo sus propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderán claramente. Una de dos: o estás navegando en la voluntad de Dios, o estás navegando una ruta contraria en tu necedad y recibiendo corrección de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hoy que puede ser hallado. Mañana no sabemos si se detona la tercera o cuarta guerra mundial. No sabemos si en un año nos quedaremos sin agua y recursos y todo eso. Mire, no lo espantamos, pero entendamos los tiempos. Ahorita, cualquier prueba que podamos pasar va a ser una leve tribulación momentánea, pero cuando estemos realmente en una prueba en donde nuestra vida esté en juego, mire, o está navegando en la dirección de Dios, está diciendo: Señor, tú me sostendrás, o no seas un necio y arrepiéntete. Ahí, porque ya no va a haber
hermanos, ya no va a haber tiempo, van a ser perseguidos. Va a llegar un momento en el que van a ser asesinados aquellos que quieran hablar de Jesús. Y ese sí será un momento de prueba. Te voy a regalar esto, una plantilla para conversar con Dios. Señor, te adoro porque, bueno, pastor, usted me dice que me arrepienta, pero ¿cómo? Bueno, quiero como empujarte, ¿no? Para esto. Señor, te adoro porque tú eres, y con lo que hemos leído, seguramente ha habido un atributo de Dios que ha resaltado más en tu vida. Te adoro porque tú eres, y aquí escribe el atributo de Dios. Y reconozco que estás conmigo en medio de tu viento contrario. Aquí ponle, ¿cuál es tu viento contrario? Reconozco que estás conmigo ahí. Por eso me arrepiento de confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Dile ahí cuál ha sido cualquier otra cosa que no ha sido Dios en lugar de ti. Y te ruego que calmes mi corazón y esclarezcas mi mente, entregándome por completo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y arrepiéntase. Arrepiéntase. Ponga a Dios como su sujeto de confianza. Y Dios, a aquellos que confiesan su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que Dios bendiga su palabra. Señor, aquí estamos como aprendices de tu palabra, como navegantes de la vida, Señor, pero no queremos ir navegando en contra de tu voluntad, sino ir navegando, Señor, en tu voluntad, en tus rumbos. Sabemos que nos encontraremos con valles de sombra, con vientos adversos o con tormentas intempestuosas, Señor, en donde una y otra vez tú nos recuerdas que tú estás con nosotros, nos has dado todos los recursos en Cristo Jesús y tan solo, Señor, para algunos, los que están ahí, los estás llevando para que crezcan su fe en ti. Señor, para aquellos que están navegando contrario a tu vida, Señor, te ruego que tú los traigas con lazos de amor para que puedan volver y arrepentirse y disfrutar del gozo que hay en tu presencia, Señor. Porque tarde o temprano se están yendo al matadero, destruyendo su vida a costa de lo que ya saben en la Biblia. Señor, salva a aquellos que no saben y que no tienen a Dios en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.